Hola, ¿cómo están? Como siempre, saludándolos, Giovanni. Este es un podcast semanal. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 58, hablaremos acerca del acoso laboral y mi experiencia con este en el ámbito de la enfermería. Iniciaremos con la frase de la semana, mis bellos enfermeros, y esta vez elegí una frase de José Martí, que menciona: la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Antes de comenzar, les recordamos que se suscriban, que le den like o manita arriba, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast, y que también, pues así ayudándonos a seguir creciendo y que el algoritmo nos exponga mucho más a personas que tengan búsquedas relacionadas con la enfermería. Vayan a seguirnos a Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, donde pueden encontrar mucho más contenido, flashcards, posts, webinars, algoritmos, videos, preguntas, encuestas, etcétera, que pueden encontrar en el resto de nuestras redes sociales. Y también pues fortalecer todo lo que vemos aquí en el podcast y lo que pueden encontrar en las redes sociales. Para más información nos pueden mandar un mensajito y allí les contestamos. Muy bien, pues vamos a comenzar de lleno con este tema, que es un tema difícil, un poco complicado para manejar. Creo que al menos en alguna ocasión todos hemos sido víctimas, por así decirlo, del mobbing, ¿no? O el acoso laboral. Y es importante que nosotros no nos quedemos callados, ¿no? Ante esta situación, que la hagamos pública en las instancias correspondientes. Y claro que yo ya lo hice en la instancia correspondiente. Y es por eso que después de tener esta experiencia yo me animo a venir con todos ustedes y poderles comentar un poco acerca de todo esto que me llama mucho la atención que siga pasando, ¿no? Actualmente, cuando se sabe que ya es una situación pues penada, ¿no? Y que se está persiguiendo, ¿no? De alguna manera a las personas que están haciendo esta parte del mobbing, ¿no? Entonces nosotros debemos conocer, ¿no? Bases importantes dentro de leyes, programas o promulgaciones que nos pueden proteger, obviamente, pues, siempre y cuando tú cumplas con tus criterios laborales, con lo que tienes que hacer, ¿no? Y que esta persona o personas estén abusando de tu confianza, te estén calumniando, modificando tus redes de apoyo y de comunicación dentro de tu área de trabajo, y que esto se vea reflejado en tu desempeño tanto laboral como personal. Según Heinz Lehmann, el acoso laboral es aquella situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, por sus siglas en inglés, define el acoso laboral o mobbing como la acción psicológica o verbal de índole sistémica, repetida o persistente, por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Y son dos definiciones. Heinz Lehmann es el pionero en empezar a revisar este tipo de situaciones en el área laboral en el que se encontraba, porque no leía a fondo su historia, ¿no? Pero algo hubo allí, ¿no? Y él dijo, vamos a ponerle énfasis a esta parte donde el acoso laboral se comienza a suscitar de una manera en la cual afecta incluso el desempeño del propio trabajador, ¿no? Entonces él empieza a definir. Primero busca qué es acoso y después lo relaciona estrictamente con el área de trabajo. Y después la Organización Internacional del Trabajo capta esas ideas y las manda hacia las naciones, ¿no? En general. Y a partir de allí, pues obviamente comienza a haber una difusión
importante de esta temática. Aquí en nuestro país, en México, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 2, nos menciona que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional. Tampoco hay discriminación por género, por edad, por discapacidad o capacidad distinta, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Eso es lo que, en teoría, significa un trabajo digno o decente, ¿no? Y a partir de todo esto que les acabo de mencionar, ¿cuántos de nosotros estamos realmente en un trabajo decente, ¿no? En un trabajo digno y decente. Entonces hay que pensarlo, y la Ley Federal del Trabajo lo dice y lo menciona. Entonces, ¿por qué no exigir lo que es nuestro derecho por ley, ¿no? Se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Todo eso se suma a lo que ya habíamos mencionado para poder entender un trabajo como digno o decente. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho a huelga y de contratación colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades considerando las diferencias psicológicas, sociales o culturales entre mujeres y hombres. Y pues obviamente siempre vamos a encontrar en este tipo de situaciones puntos específicos que protejan un poquito más a la mujer, porque históricamente pues en algún momento de nuestra vida todos, incluso hombres y mujeres, hemos menospreciado de alguna u otra manera el actuar de las mujeres, ¿no? Actualmente estamos tratando de construirnos, modificar y crecer, ¿no? Pero no dejar de ser tolerables o convertirnos en intolerantes, ¿no? Es crecer junto con lo que ya está, modificar y obviamente modificar las áreas de oportunidad. No vamos a esperar que un señor de 80, 85 años que creció toda su vida con un pensamiento a partir de hoy la modifique. Va a ser muy complicado. Pero sí lo podemos hacer con aquellos hijos que a lo mejor están en sus 30 altos, 40, ¿no? Que sí podemos modificarlo. Y que ellos pueden modificarlo con sus otros hijos, ¿no? O sea, con los nietos del señor de 70, 80 años, que ya vienen con un pensamiento distinto, en que podemos deconstruirlos y empezar a enseñarles que todos tenemos los mismos derechos, que todos tenemos las mismas obligaciones y que todos tenemos el mismo derecho a la vida, al respeto, a un trabajo digno, ¿no? Y esa parte creo que también es bien fundamental. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas de estas ocasiones, y en el ámbito de enfermería, pues el 90% del personal de enfermería a nivel nacional es mujer, ¿no? Es una realidad, o cercano al 90%. Entonces estamos hablando que es una profesión meramente de mujeres, y que esta profesión meramente de mujeres pues puede tener algunas situaciones conflictivas con esto por la discriminación histórica que ocurre, ¿no? No debería de seguir pasando y no deberían de permitirlo, ¿no? Pero en muchas ocasiones pues bueno, eso es lo que pasa. En cuanto al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, tenemos que el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y las trabajadoras y sus familiares dependientes. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se consideran discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. ¿Listo? Entonces es bien importante que nos pongamos a leer la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En la cual pues ahí nos dice clarito, ellos están obligados, ¿no?, a promover y vigilar nuestra capacitación, adiestramiento y formación para y en el trabajo. No nos pueden mandar a un lugar sin antes capacitarnos, es su obligación capacitarnos, porque por mucho que tengamos experiencia, por mucho que tengamos habilidades, por mucho que hayamos adquirido ciertas situaciones, están obligados a capacitarnos antes de estar en un puesto específico. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que estamos en un lugar recóndito de una unidad hospitalaria, ¿no?, en un piso, por ejemplo, donde es un piso tranquilo, de hospitalización tranquilo, y nos mandan a terapia intensiva al área más crítica, ¿no?, y no nos capacitan de nueva cuenta? O nos mandan a un servicio de pediatría, en la cual, no sé, tienes 10 años con adultos y no has tenido contacto con pediátricos, y te mandan a pediatría. Te tienen que capacitar durante y para el trabajo. Entonces es su obligación hacerlo y es nuestro derecho poder exigirlo o poder buscar esa alternativa de capacitación. La certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones, debe de ser global, ¿no? En el caso de nosotros, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, SEDENA o donde trabajen, ¿no?, deben de cumplir con ciertas competencias para que ellos estén certificados y esa certificación a nosotros nos avalen nuestras capacitaciones, ¿no? Y que esto pues obviamente sea en beneficio tanto de ellos como Secretaría de Salud a nivel nacional, como también de los sectores privados, ¿no? Pero obviamente que todo esto genere que tú como trabajador también tengas un respaldo, ¿no?, y que eso pues sea válido para ti, para tu currículum. El artículo 3 bis, para efectos de esta ley, vamos a entender por hostigamiento el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que usualmente, de acuerdo a muchos casos que se han registrado en la República Mexicana, se expresan en conductas verbales, físicas o ambas. Y también menciona el acoso sexual, que es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Entonces hay que conocer esta parte. ¿Por qué? Porque el 3 nos dice que debemos de vivir sin discriminación y violencia de cualquier tipo, ¿no? Y el 3 bis nos dice que vamos a entender como violencia tal cosa, como acoso sexual tal cosa, y como hostigamiento igual a acoso laboral tal cosa, ¿no? Entonces leerlo y entenderlo es que, ok, existe una ley que dice que vamos a entender esto por esto y que no debemos de vivirlo, que nosotros tenemos el derecho a no vivir con estas situaciones, a no pasar estas situaciones en un turno de 8 horas o en un turno de 12 horas, ¿no? En donde obviamente va a empezar a mermar tu condición física, tu condición emocional, tu condición mental, tu condición en cuanto a tus habilidades. Vas a estar temeroso, no vas a estar seguro de hacer las cosas o no. Si vas y preguntas, te va mal. Si no preguntas, también te va mal. O sea, no sabes qué hacer, ¿no? Te hacen la vida un poco imposible. Y creo que mucho tiempo estuvieran muy acostumbrados a que nosotros, o los trabajadores más bien, se quedaban callados siempre.
Pero ahorita ya no, ahorita existimos redes de apoyo y redes de comunicación como lo somos las redes sociales, en las cuales pues obviamente las instituciones nos tienen que brindar los apoyos, ¿no? E incluso hay instituciones que publican continuamente: si tienes o sufres de acoso laboral, contáctate a tal lugar, manda un correo o llama por teléfono y de inmediato te damos un abogado para que pueda orientarte ante este tipo de situaciones, ¿no? Entonces imagínate la magnitud que ahora tenemos de poder comunicarnos. El problema es que, de nuevo, no todos lo sabemos y no todos estamos informados. Allí un poquito la situación, ¿no? Pero creo que empezando a difundir este tipo de temas podemos entender y comprender que no tenemos por qué estar dejándonos que nos humillen, que nos hablen mal, que nos amedrenten, que nos amenacen o que nos condicionen para hacer nuestras labores, ¿sí? Y que nada más estén encima y encima de ti para ver qué haces, cómo lo haces, si lo haces bien, si lo haces mal, para entonces empezar a hostigarte. Creo que nadie tiene derecho de eso, porque justo estarían violando derechos humanos, que ahorita vamos a ver aproximadamente cuántos estarían violando. El artículo 47 en la fracción 8 de la Ley Federal del Trabajo también habla de la rescisión de contrato y de las causas de rescisión de contrato. Entonces, una de ellas es a la persona que haga uso del acoso laboral. Toda aquella persona que sea acosadora laboral, entendiendo de una institución que viene con diferentes ámbitos de direcciones, ¿no? Entonces, esa persona debe ser despedida de inmediato, ¿no? Pero es una persona que no es la adecuada para tu empresa, que no le da un buen nombre a tu institución, que no tiene una buena representación y que está ejerciendo su poder de alguna u otra manera, ya dijimos, para amedrentarte, para hacerte sentir mal, para humillarte, para bloquear tus redes de comunicación y apoyo, ¿no? Y que obviamente te puede humillar y te puede ofender y te puede causar problemas no solamente en tu trabajo, sino en el ámbito psicológico, social, y de alguna u otra manera pues todo eso va a repercutir en tu salud, ¿no? Entonces es bien importante que, de nuevo, si sufren de esto, empiecen a buscar las redes de apoyo, porque esa persona tiene que irse de su trabajo, no tiene por qué estar allí. Sobre todo si conoces más casos, si son 2, 3, 4 personas las que han sufrido de esta situación con esa misma persona, entonces, ¿por qué no hacer un grupo? Yo sufrí, y describir las fechas, los lugares, yo sufrí el acoso de esta persona de esta manera en tantas ocasiones, y describirlo, y la otra persona también, e ir a dejar sus escritos de recursos o derechos humanos, como se llama en su institución, al órgano interno de control, a la dirección médica o enfermera, o a las dos, ¿no? Y también buscar ante un jurídico el apoyo, ¿no? Que en este caso, como les decía, podemos buscar por ahí apoyos en las instituciones gubernamentales que nos pueden brindar un abogado especialista en estos casos y que nos pueda orientar y apoyarnos para que esa persona no nos siga acosando, ¿no? La idea nunca es perjudicar a alguien, pero si esa persona está perjudicando no solamente mi trabajo, sino también mi salud mental y mi salud física, entonces esa persona tiene que hacerse responsable de las situaciones que está creando, ¿no? Entonces hay que buscar esas redes de apoyo para poder solucionar los problemas. El artículo 51, en la fracción 2, dice: en caso de finalizar el vínculo laboral, el empleador tendrá que asumir la indemnización correspondiente en beneficio del colaborador. ¿Por qué? Muchas veces, o esta parte la menciona porque quien nos acosa es estrictamente el jefe, ¿no? El dueño o el COO, ¿no? O el CEO más bien de la empresa donde estemos. Entonces es la persona que está generando el acoso. Cuando yo la denuncio de acoso, entonces obviamente tendremos que terminar mi vínculo laboral, ¿no? Pero esa persona se tiene que hacer responsable de pagar mis citas al psicólogo, mis citas médicas, mis medicamentos, mi tratamiento, y aparte darme una indemnización como lo maneja la ley, ¿no? Por la situación que me está generando, ¿no? Y todo eso lo podemos encontrar y buscar en un lugar en que nos puedan apoyar. Y no es que exprimirlos o sacarlos, es que nos están causando un daño y tienen que repararlo. ¿Y cómo lo van a reparar? Pues de alguna manera. Las leyes lo marcan así, usualmente es de manera económica.
¿no? En el cual pues obviamente te van a dar un apoyo económico para que tú tengas tiempo de buscar un lugar en donde comenzar de nuevo a trabajar. Y obviamente no te quedes sin dinero o no te quedes desfalcado, ¿no? de dinero que a lo mejor ya tenías planeado para otra cosa. El artículo 133, fracción 12 y 13, nos van a mencionar que el jefe no puede realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el centro de trabajo, ni tampoco permitir que alguien más lo haga. Entonces, si el jefe no es el que lo hace, pero a lo mejor alguien que tiene más experiencia que tú en el trabajo, o que es una subjefe, o que es una encargada de piso, no sé, empieza con estas actitudes hacia ti, no, el jefe no lo debe de permitir. Entonces tú tendrás que acudir con el jefe, comentar la situación, y si el jefe lo permite, entonces ahora sí nos regresamos a la fracción 47, ¿no? En donde esa persona tendría que terminar su vínculo laboral con la otra, que es la acosadora, y o en el artículo 51 en la fracción 2. Entonces a mí me vas a rescindir mi contrato, pero me viene con una indemnización correspondiente a las necesidades que me estás causando, ¿no? Pues son dos sopas. O esa persona no permite que haya acoso, y o es la acosadora, ¿no? Y si es la acosadora y o permite el acoso, entonces tenemos dos artículos y fracciones importantes que nos van a decir a nosotros qué es lo que podemos hacer. Ojo, bien importante, siempre tengan pruebas. ¿Listo? Si ya te están acosando, si ya te están intimidando, amedrentando continuamente, trata de grabar. Trata de tener algo disponible con lo cual tú puedas defenderte. Recuerda bien las fechas, las horas, velas anotando, si así es necesario, para que tú vayas haciendo una bitácora, un anecdotario, ¿no? Digámoslo así, y lo plasmes en un escrito bien hecho, bien redactado, y este escrito pueda llegar a las instancias correspondientes con fechas, horas, días correctos en los cuales esa persona ha estado aplicando ese tipo de hostigamiento contra ti. Ojo, bien aplicados. No todo es hostigamiento, y el hecho de que te estén recordando qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, eso no es hostigamiento. La forma en la que hacen los recordatorios, eso sí es hostigamiento. Que te estén llamando fuera de tus horas de trabajo es hostigamiento. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta, no todo, por eso hay que leerlo. En las recomendaciones de esta semana del podcast, ahí les voy a dar unos tips. Muy bien, en el artículo 994, fracción 6, dice que aquí se establece una multa de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización al empleador que cometa los siguientes actos. Cualquier conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al que ejerza hostigamiento sexual y el que permita actos de acoso u hostigamiento, ya sea sexual o laboral, en contra de sus trabajadores. Entonces, el artículo 994 y las 255,000 unidades de medida y actualización se refiere a días de salario mínimo, ¿no? Entonces eso es lo que le va a costar, de 250 hasta 5,000 días de salario mínimo. Entonces creo que es importante, ¿no? Saber que todo eso es lo que te pueden también indemnizar, incluso. Ok, otro documento, aparte de la Ley Federal del Trabajo, que es bien importante, y de la Organización Internacional del Trabajo, que también lo menciona, pues también está una tesis que se llama Tesis Primera CCLI del 2014, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Y aquí se mencionan los componentes a evidenciar en los casos que se debe iniciar una acción jurídica por acoso laboral. Nos menciona 4 que van a ser, creo que, los fundamentales y los más importantes. El objetivo 1. Bueno, vamos. El primero. El objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar, consumir emocional o intelectualmente, incluso moralmente, al demandante, con miras a excluirlo de la organización o satisfacer la necesidad por parte del hostigador de agredir, controlar y destruir. Ok, entonces, si esta persona X, ¿no? El hostigador te hace intimidar, opacar, aplanar, amedrentar, consumir emocional, intelectual o moralmente, tú tienes ahí un punto de los más importantes para evidenciar
un caso de acoso laboral. De ahí el hecho que ustedes vayan registrando horas, días, fechas, llamadas fuera del hora de trabajo, que sean constantes, que los mensajes no sean claros, que de repente se enoje con algo y se desquite contigo, todo eso, ¿no? Y tener testigos, claro que sí, todo eso también importa, ¿vale? Entonces, por eso es importante poderlo evidenciar siempre. 2, que sea agresividad o el hostigamiento laboral, que esa agresividad o el hostigamiento laboral ocurra bien entre compañeros del ambiente de trabajo o por partes superiores jerárquicos, que usualmente siempre es así la connotación importante del acoso laboral, que venga de un nivel jerárquico superior, ¿vale? Que esas conductas se hayan presentado sistemáticamente, es decir, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles. Un acto puede constituir acoso laboral atendiendo a la gravedad del mismo y o al daño causado. En mi caso, todo comenzó con un comentario muy desatinado de esa jefe de servicio, ¿no? Y lo digo así entre comillas porque yo considero que no tiene las aptitudes, conocimientos y habilidades necesarias para estar en ese puesto, porque lo ha demostrado, ¿no? Y más allá de los conocimientos propios de enfermería, no sabe mediar, es una persona que busca el conflicto, es una persona que te está acosando fuera de tu hora de trabajo, ¿no? Y que si obviamente no le contestas a las 7 de la mañana un día que te tocó descansar y que estás durmiendo, entonces olvídate, te va a estar duro y dale todo el tiempo que no le contestaste y que no le contestaste, ¿no? Entonces que es una persona que no es consciente de su vida y no sé si tenga vida o no. Esa parte es bien importante porque el hostigador claro que tiene un perfil, ¿no? Tiene un perfil en donde su vida personal o en su entorno personal también ha sufrido de estas situaciones y lo quiere reflejar hacia nosotros, pero eso no es una justificación. De allí que nosotros tengamos que demostrarle y enseñarle a que tiene que respetarme, ¿no? Entonces, de aquí que nosotros podamos conocer estas cosas. Como yo les decía, lo mío empezó con un comentario fuera de lugar, en un momento totalmente inesperado y que no tuvo ni el tacto, ¿no? Ni el conocimiento suficiente para poderme dar ese tipo de comentarios. Me ofendió y aparte me amedrentó durante ese comentario. Y es por eso que yo dije, bueno, ya tengo que adelantar el episodio, porque claro que lo teníamos planeado y estábamos ahí, busqué fecha con un buen amigo mío que es abogado, ¿no? Y que me pude haber orientado un poquito mejor y darles una perspectiva un poquito diferente de esto. Pero creo que después lo podemos complementar con él, ¿no? Y quise adelantarme porque creo que era necesario que no nos quedemos callados, que busquemos la ayuda y las redes de apoyo y comunicación importantes. De allí que nosotros tengamos la habilidad y la capacidad, ¿no? Con fundamentos, con conocimiento de poder defender nuestro trabajo, ¿vale? Es bien importante que esas conductas, todo esto se los decía porque no es necesario que lo hagan 5, 6, 7 veces. En el momento en el que te amenacen, ¿sí? En ese momento ya cambia la cosa. Porque te pueden molestar, te pueden lanzar indirectas, pero cuando te lo dicen bien claro, ¿no? Entonces ya cambia la cosa. Ya no te están como quedando a que lo interpretes como quieres. Te lo están dando a entender clarito, ¿no? Y es que si les hablas y te llevas bien con ellos y esto, entonces pues bueno, yo a ellos les puedo meter un escrito, pero el sindicato los defiende, pero tú no tienes sindicato, entonces pues no quiero perjudicarte, ¿no? Entonces esa parte donde ya te están condicionando a que no te lleves bien con tus compañeros, además de que le están faltando el respeto a tus compañeros porque los está calumniando de cierta forma, ¿no? Entonces son situaciones que no tiene que hacer alguien que es el jefe de servicio, ¿me entienden? Alguien que debe de saber mediar y controlar las situaciones. Y esta persona no la sabe mediar y no la sabe controlar. Entonces, de allí que yo dije, no me voy a quedar callado, ¿no? Y al principio sí estaba como medio sacado de onda, pero después hablé justo con mis compañeros de trabajo, les expliqué la situación para yo no tener problemas, pero esta persona no se detuvo. Siguió. Y entonces estamos en un conflicto, ¿no? Y ahorita está como sedita, ¿no? Como, es que esto. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya le llamaron la atención. Y está así a nada de que busquen una solución, ¿no? Entonces, yo se lo dije, yo no vengo por tu trabajo ni me interesa tu trabajo. O sea, ese es problema tuyo. Pero si tú no modificas,
esto que me estás haciendo a mí probablemente ya se lo hiciste a muchas personas, y si esas personas no hablaron y no dijeron nada, pues qué mal por esas personas. ¿Me explico? Yo no soy esas personas. Yo sí voy a decirte lo que no me gusta, lo que sí me gusta, en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo. Te voy a dar opciones y áreas de oportunidad para mejorar, ¿no? Pero si tú no las tomas de la manera adecuada, de la manera correcta, pues entonces vamos a estar mal y vamos a estar en conflicto, porque quiere decir que si yo pienso diferente a ti, entonces ya estoy en tu contra. Y creo que ahí sí estás totalmente equivocada, ¿no? Eso fue lo que yo mencioné. Entonces, a partir de allí estamos como en una situación en la que, bueno, empezamos a tener ahí un conflicto, ¿no? Y qué más que decirles esta parte. O sea, no es necesario que lo hagan 5, 6, 7, 10, 15 veces. Aunque lo hagan una sola vez, pero que realmente a ustedes les haya causado un impacto, con eso es más que suficiente para que tengan un puntito más en este checklist y digan sí, sí fue acoso, ¿vale? Que la dinámica de la conducta hostil, como punto número 4, se desarrolle según los hechos relevantes descritos en la demanda. Es decir, que describas exactamente la demanda como fue. O sea, que no le inventes, que no le pongas, que no le quites, ¿no? Que pongas las cosas textuales como te las mencionaron. Esa parte es bien importante. Ténganlo en cuenta y en consideración. Ahora, cuando sufres de acoso laboral, como se los dije hace ratito, te violentan o privan de ciertos derechos humanos, ¿no? ¿Y qué crees? A que una persona haga eso contigo, o tú hacerlo, porque también considéralo, puede ser que tú seas una persona acosadora, entonces tú le estás violentando 12 derechos humanos a esa persona. ¿Cuáles son? El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psicológica y moral, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el acceso a una vida libre de violencia, la prohibición de la discriminación, el trato digno, el derecho a la honra, el derecho al trabajo, el medio ambiente laboral sano, las condiciones justas de trabajo, la igualdad ante la ley y el nivel de vida adecuado. Son los 12 derechos humanos que se están violentando cuando una persona te hace acoso laboral. Pero que ya dijimos, y de nuevo, y lo recordamos, el acoso laboral es hasta, o la persona que está ejerciendo el acoso laboral es para saciar sus necesidades, ¿no? Sus necesidades para violentarte, para sentir que te opacó, que te aplanó, que te amedrentó, ¿me explico? Y entonces consumirte en el trabajo para que tú tomes la decisión de renunciar, usualmente, ¿no? O de que llegue un momento en el que te van a correr, pero como tú ya estás tan harto de la situación, te vas a ir sin luchar o sin dar la batalla, digámoslo así, por tus derechos, por lo que te corresponde. Porque usualmente esa persona te va a indemnizar con algo que no sirve para nada, ¿no? Perdón por la palabra, pero no sirve para ni madres. Y eso lo han mostrado muchas veces. Incluso hay lugares donde dicen que me quieren ofrecer 3,500 pesos como indemnización. Por después de que les trabajé, no sé, 5 o 7 años, me quieren dar 3,500 pesos por indemnización, ¿sí? Y tengo estas situaciones. ¿Me explico? Por muy bueno que seas, por que tengas experiencia, porque tengas todo, pues obviamente primero tienes que buscar trabajo, ¿no? Buscar bolsas de trabajo, en donde sí te van a ofrecer trabajo, en donde no. Entonces a partir de ahí tú tienes la obligación, ¿no? De luchar tus derechos, y a lo mejor te va a costar, sí, pero esas personas te van a pagar todo y más, ¿no? Porque no tienen ningún derecho a discriminarte, a violentarte, a amedrentarte e incluso a pagarte, ¿no? Ténganlo mucho en cuenta. Bueno, pues eso es algo que sucedió, ¿no? En mi lugar de trabajo, y claro que yo tengo un escrito, ¿no? Totalmente preparado y listo para cuando, si esta persona no cambia sus actitudes, ¿no? Y sigue así, porque tiene una actitud muy pasivo-agresiva, y entonces por ahí no va, ¿no? A mí me gusta que las cosas sean directas y en mi cara. A mí no me gusta que me estén dando de repente bien y de repente no, ¿no? Entonces esa parte creo que no compagina mucho, ¿no? Pero bueno,
Si esa persona no quiere resolver la situación desde ahorita, pues entonces ya hay un escrito totalmente planeado, bien estructurado, que irá a las instancias que les acabo de decir: derechos humanos, órgano interno de control, dirección general, dirección de enfermería, ¿no? En este caso, pues obviamente tendrá que ir a un jurídico, porque ya es una parte jurídica la que te tiene que apoyar, porque tú ya no puedes permitir que te estén pues o bajando, opacando, amedrentando, humillando, ¿no? Esa parte nunca dejen que pase, nunca. Su dignidad está ante todo. Primero ustedes, luego ustedes y al último ustedes. Y se puede escuchar un poco soberbio, pero créanme, lo van a agradecer de cierta manera, ¿no? Muy bien, pues bueno, la recomendación laboral, la recomendación de la semana es justo un documento que se llama Acoso Laboral Mobbing, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, y es un escrito en el que deriva todo lo que representa el acoso laboral y cómo resolverlo. Al final es un poco ambiguo, pero te da una idea de cómo puedes actuar. No te quedes callado o callada, ve por tu libertad, por tus derechos humanos. Les dejo en la descripción del episodio el link hacia este pequeño pues artículo, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener, para que lo puedan leer y para que puedan fundamentar un poco acerca de estas situaciones, ¿no? Que obviamente este pequeño artículo los va a empezar a derivar a la Ley Federal del Trabajo, a diferentes instancias. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, lo puedan tener y lo puedan descargar, incluso tenerlo en su celular, ¿no? Para que lo lean, lo repasen y empiecen a aprender este tipo de situaciones y aprendan a defender sus derechos laborales. Hasta aquí con el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en nuestras plataformas podcast más escuchadas: Spotify, Apple Podcast, Anchor, Web Browser, Amazon Music, iHeartRadio en audio y Amazon, sí lo mencioné, Amazon Music. Y obviamente pues YouTube en video, donde les pedimos de nuevo que nos den like, que le den campanita, para que YouTube les active las notificaciones y entonces podamos ser un poco más vistos durante este algoritmo, que nos compartan con sus compañeros, seres queridos y amigos de la profesión, incluso con sus estudiantes si es que tuvieran estudiantes. Y pues bueno, también pueden contactarnos en nuestras redes sociales para algún tema en específico, o si quieren aportar algo y venir a hablar de un tema también ustedes y gustan que les hagamos una entrevista, pues claro que sí, también para difundir sus propios negocios, enfermeros, claro están, ¿no? Como consultorías, como trabajo independiente, pues claro que pueden venir aquí con nosotros, hablamos acerca de lo que ustedes están ofreciendo y obviamente tenemos esa doble promoción, ¿no? Nosotros con ustedes y ustedes con nosotros, ¿no? Entonces esa parte también siempre va a ser bien recibida. Y todo esto lo pueden hacer a través de Instagram, Facebook, TikTok y Twitter al momento de contactarnos. Y muy pronto nosotros les vamos a estar dando respuesta a los temas, videos en específico, TikToks que nos han pedido últimamente. Y también si es que requirieran de alguna entrevista o de algún tema en específico, buscaríamos al experto para que nos ayude y entonces podamos brindarles a ustedes toda la información. No se lo pierdan. El siguiente episodio, el número 59, hablaremos acerca del rol de la enfermera partera. Y vamos a tener una invitadaza muy especial. Espero se encuentren bien. Esto ha sido Palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima.